Bueno, vamos a comenzar nuestra clase para que estén en parte, se van a ir incorporando. Entonces la idea es hacer un diseño de una fuente de alimentación. Entonces vamos a diseñar una fuente de alimentación regulada partiendo del modelo que ustedes ya recuerdan, que es una etapa de transformación, la parte del puente rectificador y posteriormente lo que es la parte de filtrado, nuestro regulador en serie y nuestra resistencia de carga, que es la que vamos a conectar en el circuito para alimentarlo. Entonces vamos a diseñar una fuente de alimentación regulada con un voltaje de salida. En este caso vamos a hacerlo de 5 volts de corriente directa y una corriente máxima de salida de 500 miliamperes. Esa es la corriente que yo le voy a demandar máximo a mi circuito, ¿no? Esos son los valores que yo estoy proponiendo. Quiero mi fuente de 5 volts que me alimente 500 miliamperes. Y aquí pues voy a partir de hecho de proponer un filtro capacitor, que es un valor grande del capacitor, puede ser de 1000 microfaradios, 2200, o si quiero más grande, creo que hay de 3300 y 4000 tantos microfaradios, ¿no? Generalmente es un capacitor electrolítico con polaridad. Entonces voy a dibujar mi diagrama. Aquí está mi transformador. Tengo un voltaje primario que son 127 volts de corriente alterna, 60 Hz. Tengo mi voltaje secundario, que es lo que me va a reducir, y que es lo que yo voy a determinar qué voltaje necesito en el secundario para alimentar mi circuito. Mi puente rectificador, que también tengo que determinar cuánto valen mis diodos, qué corriente van a manejar, qué modelo voy a elegir. Y bueno, mi capacitor ya tengo que es los 1200 microfarads, pero necesito saber qué voltaje voy a necesitar en el capacitor. Y bueno, a su vez también ver qué regulador necesito, que ustedes más o menos ya tienen una idea por lo que vimos en las diapositivas. Entonces, ustedes ya saben ahorita que ya intuyen que va a ser de la serie 78, va a ser el 0,5 para que ustedes tengan un voltaje ese de 5 volts y la corriente máxima que va a manejar este dispositivo. Y aquí la resistencia la vamos a calcular. ¿Qué resistencia tendríamos que poner para que demande 500 miliamperes? Entonces vamos a empezar por determinar cuánto vale nuestra resistencia de carga. Y aquí se recuerdan, ¿verdad? Todo lo que es el diagrama de cómo está integrada una fuente de alimentación. Vamos a calcular resistencia de carga RL. Entonces, para que demande una corriente de 5 miliamperes, yo también tengo que entregar un voltaje de salida de 5 volts. Entonces, quiero entregar 5 volts con 500 miliamperes. Y aquí calculo mi resistencia y me va a dar 0.01 kilo ohms. Esta resistencia, esa es la que yo pondría para demandar esa corriente. Pero yo puedo poner resistencias eh, desde este valor a todo el valor más grande que pueda hacer. Entre más grande sea la resistencia, menos corriente me va a demandar. Entonces, mi resistencia que obtuve, resistencia mínima que voy a conectar ahí, son los 10 ohms que me va a demandar los 500 miliamperes. Y la resistencia máxima, pues es una resistencia muy grande, que en este caso sería infinita. Obviamente representaría lo que es el circuito abierto, una resistencia muy grande aquí conectada. Esta me va a demandar menos corriente. Entonces mi resistencia de carga va a ser mayor o igual a 10 ohms y menor o igual a infinito, una resistencia muy grande. No sé si de esta parte tengan alguna pregunta, muchachos. Cálculo de la resistencia de carga. ¿Alguien? Sí, profe, disculpe, ¿por qué dice que a infinito? Porque es la resistencia más grande que podría conectar ahí. O sea, el circuito abierto es infinito. Imagínate que es una resistencia, no sé, de 100 megaohms o de un gigaohm. Es una resistencia muy grande que no demanda corriente, ¿no? Por eso puse el valor máximo que sería el infinito. Es el circuito abierto, de cuenta que no tiene resistencia de carga. Oh, Aquí ya, de todos modos gracias. te va a dar un voltaje pues, de 5 volts siempre. No importa la fuente regulada, lo que tiene es que no importa lo que le conectes aquí, siempre te va a dar el voltaje de salida esperado, que en este caso son eh, 5 volts, ¿vale? Entonces, mi resistencia que voy a conectar aquí para trabajar sería de 10 ohms. Ahora, la potencia que necesito obtener para esta resistencia la voy a obtener como el producto voltaje por corriente, que en este caso es el voltaje de salida de 5 volts por la corriente máxima que voy a manejar. Será 5 por 500, me da 2500 miliwatts. Esto es 2.5 watts. Pues esa es la resistencia que yo estaría conectando ahí a la salida para demandar esos 500 miliamperes. Como no hay resistencia de 2.5 watts, generalmente puede ser un octavo, un cuarto, no sé, un watts máximo. No sé si creo que también existían de 2 watts, pero si pongo de 2 watts se me van a quemar, entonces tengo que poner una resistencia mayor.
Entonces, de ahí la mayor que existe comercialmente es una resistencia de 5 watts, que es como un cuadradito que parece como si fuera de cemento, y esa es la resistencia que yo pondría aquí en la resistencia de carga. Ahí está ya el cálculo. Ahora vamos con el regulador de voltaje. Entonces proponemos un regulador de la serie 78, el LM7805, que nos da una corriente máxima de 1 ampere, 1.5 puede ser, y nos va a entregar 5 volts de corriente directa. Entonces con eso ya estamos del otro lado. Sería el 7805, LM7805. De aquí nosotros vamos a determinar cuánto vale su voltaje mínimo de entrada y su voltaje máximo. Bueno, según las tablas que hemos visto del regulador, aproximadamente son más de 3 volts a la entrada debe tener para que pueda regular correctamente. Si tenemos menos de 3 volts, vamos a tener problemas en la salida y va a estar variando la salida no va a regular en este caso los 5 volts. Entonces propongo esta fórmula B mínima es igual a voltaje de salida más 3. De esta manera, si nuestro regulador es 5 volts más 3, serían 8 volts mínimo necesitamos a la entrada, ¿no? Para que el regulador funcione. Ahora, en el voltaje de entrada máximo que recibe el regulador para que pueda funcionar, según las tablas, es aproximadamente de 13 volts arriba del voltaje de salida. Entonces aquí propongo que el voltaje de entrada máximo es voltaje de salida más 13 volts. Esto es como el voltaje de salida son 5 volts más 13 serían 18 volts. Mi rango de voltaje de entrada entre la entrada es de entre 8 volts y 18 volts. Eso es lo que yo puedo entregar al regulador de voltaje para que trabaje en condiciones óptimas y que me entregue 5 volts a la salida. Y de ahí, entonces, lo que me conviene es que este voltaje de entrada varía entre 8 y 18 volts. Tengo que elegir uno. Entonces, ¿por qué no elegiremos el de la mitad exactamente? Entonces, ¿cómo lo planteo? Bueno, diría, 8 menos 18 me daría 10 volts. 10 volts, este, entre 2 serían, entre 2 serían 5 volts. Ahora, más el voltaje que tengo perdón, 18 menos 18, 18 menos 8 serían 10, entre 2 serían 5, más 8 volts mínimo que tengo que tener a la entrada para que funcione. Entonces daría un voltaje de 13 volts. Entonces yo les propongo esta fórmula para poder encontrar el punto medio de este voltaje de entrada entre 8 y 18, estaría justamente los 13 volts. Siendo voltaje mínimo más voltaje de entrada máximo menos voltaje de entrada mínimo entre 2, me va a dar justamente el voltaje que se encuentra al centro de entre 8 y 18 volts para el caso del regulador de voltaje, y tener un voltaje de entrada promedio alrededor de unos 13 volts. No sé si de aquí tengan alguna pregunta. Vamos perdiendo porque salimos desprevenidos. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? Yo ¿No? sí, pero bueno, no, solo quería ver si podría subirle tantito al documento, por favor. Ah, sí, claro que sí. A ver si alcanza a ver si no minimiza un poco más el porcentaje para que puedan verlo. Déjenme ver, estamos en 65. 50, a ver si ve mejor. Ya lo pueden ver. ¿Aquí alguna pregunta? Solo hemos calculado la resistencia de carga que necesitamos para que demande 500 miliamperes. Hemos calculado la potencia que fue de 2.5, lo ponemos como resistencia de valor comercial de 5 watts. Propusimos un regulador de voltaje 7805 LM que nos da una corriente máxima por valor comercial de 1 ampere a 1 ampere y medio con un voltaje de 5 volts, y de acuerdo a las especificaciones requiere un voltaje mínimo que está alrededor de los 8 volts. Estoy proponiendo B0 más 3 volts. Esto coincide con las tablas de valores de voltaje de entrada mínimo, y para el voltaje de entrada máximo le estoy sumando más 13 volts, de tal manera que para que el regulador funcione tiene que tener un voltaje mínimo en este caso de 8 y un máximo de 18. Y con esta fórmula que les estoy proponiendo, estoy poniendo exactamente a la mitad del valor del voltaje de entrada entre 8 y 18, que serían los 13 volts. Y ahí ya voy a fijar mi valor de entrada, que mínimo requiero 13 volts para que esté funcionando exactamente al centro. No propongo el de 8, porque si su transformador
me entregara exactamente esa cantidad, si por alguna cosa comercialmente el valor fuera menor a ese valor, va a estar fluctuando la salida. Si es mayor, qué bueno, pero si es menor, ya tenemos problemas y ya va a estar abajo de su valor nominal, entonces va a estar fallando el regulador, no va a estar entregando los 5 volts. Por eso lo pusimos al centro de la gráfica. Profesor, una pregunta. ¿Hay una razón el por qué son más 3 volts y más 13 volts en el voltaje máximo y mínimo respectivamente? ¿Siempre va a ser así Este, o va a variar? Esto lo saqué de las tablas que vienen donde vienen los diferentes reguladores, el cual tienen un voltaje mínimo y un voltaje máximo. Entonces saqué más o menos una proporción de cuánto es lo que se requiere arriba y cuánto se requiere abajo para tener esos valores. Entonces saqué el promedio, aproximadamente son más 3 volts que se le suman al voltaje de entrada y más 13 volts que se le suman al voltaje de entrada para que esté en ese intervalo. Digamos que yo saqué ese valor de las tablas. Para cada regulador tiene un valor, pero está muy aproximadamente en ese centro. Ok, ok. Digamos Gracias. como que sacamos un aproximado, ¿sale? Pero podemos checar para cada regulador para que ustedes puedan verificar cuál es el valor que tiene en el caso del de 5 volts. Si gustan, pueden descargar en su máquina, busquen LM7805, datasheet, y le ponen punto PDF, lo descargan, y ahí van a ver las características, les va a decir cuál es el voltaje mínimo de entrada, que van a ver que coincide con esto, y el voltaje máximo de entrada que recibe para que pueda regular, que está alrededor de los 18 volts, para que puedan verificar eso que les estoy comentando. Ya tenemos ahí nuestro voltaje que vamos a trabajar, que son 13 volts. Aquí necesitamos 13 volts. Ese va a ser mi voltaje, incluso mi voltaje de corriente directa que necesito entregarle a la entrada del regulador para que me entregue a la salida los 5 volts. Bueno, tenemos una fórmula que es el voltaje de pico rectificado, que nos dice que el voltaje de corriente directa es igual a 1 menos 1 sobre 2 frecuencia, resistencia de carga y capacitancia, multiplicado por el voltaje de pico rectificado. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer de esta fórmula es despejar mi voltaje de pico rectificado. Ya hice el despeje y me quedó que es el voltaje de corriente directa entre 1 menos 1 sobre 2 frecuencia RLC. Y aquí voy a obtener cuánto vale mi voltaje de pico rectificado. Acuérdense que esto es el que tengo aquí antes en el capacitor, saliendo del puente rectificador. Entonces, hago el despeje y sustituyo los valores. Recuerden que la frecuencia para un rectificador de onda completa son 120 Hz, es el doble de los 60 Hz que teníamos de entrada. La resistencia de carga que propusimos es la que calculamos, la mínima de 10 ohms. El capacitor es 2200 microfaradios. Y aquí el voltaje que tomamos como entrada al regulador fue el voltaje de entrada promedio, que fue 13 volts. Sustituyendo nuestros valores, calculamos el voltaje de pico rectificado, que serían 16.03 volts. Eso es lo que yo tengo a la salida de mi rectificador de onda completa. Tengo los 16.03 volts. ¿No? Bien, con eso yo voy a calcular mi voltaje de pico en el secundario. Sabemos que mi voltaje de pico rectificado es igual a voltaje de pico menos 2 veces el voltaje de conducción de cada diodo. Si recuerdan, en la rectificación de onda completa, al momento que yo paso mi transformador, mi voltaje secundario, pasa a través de 2 diodos, ¿verdad? En este caso sería el diodo D1 y el diodo D2 que están aquí en el semiciclo positivo. En el semiciclo negativo pasa el diodo D3 y D4, que serían estos dos. Entonces, al voltaje que yo tenga de pico, que tengo en el secundario, yo le voy a restar 2 diodos, que si son de silicio sería de 0.7, entonces por eso les voy a restar menos 2 veces el voltaje de conducción. Entonces, 2 por 0.7 sería 1.4 volts, le voy a restar el voltaje de pico. Yo tengo aquí mi voltaje de pico rectificado, entonces voy a despejar cuánto vale mi voltaje de pico. Entonces hago el despeje y me queda que mi voltaje de pico es voltaje de pico rectificado más 2 veces el voltaje de codo o voltaje de conducción. Aquí le voy a sumar el 1.4. Los 16.3 más 1.4 me da 17.43 voltios. Esto va a ser mi voltaje de pico que yo tengo en el secundario del transformador aquí. Tengo voltaje de pico de 17.43 voltios.
Entonces recuerden que nosotros, eso es nuestro voltaje de pico. Cuando nos venden un transformador, nos venden un transformador expresado en el voltaje RMS. Son diferentes valores. Entonces vamos a transformar este voltaje pico en voltaje RMS. Para eso utilizamos esta fórmula, que nos dice voltaje de pico es igual a raíz de 2 por voltaje RMS. Entonces nada más despejamos voltaje RMS y nos queda voltaje de pico sobre raíz de 2. Y de aquí nos queda 17.43 entre raíz de 2, nos da 12.32 volts de corriente alterna. Entonces, si se fijan, aquí ya nos está diciendo cuánto es el voltaje que requerimos en el secundario para que funcione correctamente nuestro regulador. Entonces, necesitamos un transformador que nos entregue en las salidas del secundario un voltaje de 12 volts de corriente alterna aproximadamente. Ahí está. Esos sí son valores comerciales. Hay transformadores de 9 volts, también hay de 6 volts de salida, de 12 volts, de 18 volts, ¿qué más? De 24 volts, de 12, de 24, de 36 volts también hay de valores comerciales. Entonces elegimos un transformador que nos entregue en el secundario 12 volts de corriente alterna. Eso los medimos con el multímetro en modo corriente alterna en el secundario. Ahí tenemos nuestro voltaje 12 volts. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos. ¿En algún punto para seguir avanzando? Espero que no se me hayan perdido. ¿Me preguntas? Creo que no. Esperemos que no, ¿verdad? Creo que no. Bueno, vamos a seguir entonces. Ya tenemos nuestro transformador de 12 volts. Dijimos, aquí tenemos nuestro transformador, que necesitamos 12 volts de corriente alterna aquí en el secundario. Ahora, vamos a calcular el voltaje de rizo pico a pico. Lo calculamos con esta fórmula que dice, voltaje de rizo pico a pico es igual a corriente de salida máxima entre 2 veces la frecuencia por la capacitancia. Entonces, nuestro voltaje de rizo pico a pico valdrá 500 miliamperes entre 2 por 120 por 2200 por 10 a la menos 6. Esto nos da 0.94 volts de voltaje de rizo pico a pico. Ahí está. Ahora, ese voltaje de rizo pico a pico podemos calcular lo que se conoce como el factor de rizo. El factor de rizo es otro parámetro que mide la eficiencia de nuestro capacitor. El factor de rizo sería el voltaje de rizo pico a pico sobre el voltaje de corriente directa. Entonces tenemos que nuestro voltaje de rizo fue de 0.94. Nuestro voltaje de corriente directa fue el voltaje de entrada que necesitamos en nuestro regulador, que fue 13 volts, el que sacamos promedio. Al sacar la división nos sale de 0.072. Si lo hacemos en porcentaje, esto lo multiplicamos por 100, nos da 7.2%. Para que tengamos un buen regulador de voltaje, tiene que tener un rizo de menor al 10%, entonces menor o igual al 10%. Entonces, este de 7.2 está bastante bien, creo, ¿no? Tenemos de menor o igual a 10% y este es de 7.2, se cumple. Con eso calculamos lo que es el voltaje de rizo y el factor de rizo. Vamos a la siguiente parte. Nuestro puente rectificador, ya sabemos que nuestra fuente va a entregar 500 miliamperes, entonces vamos a dejar una corriente más alta para nuestros rectificadores. Podemos formar nuestro puente con 4 diodos de silicio que tienen un voltaje de 7 volts. Van a soportar un ampere de corriente, con eso estamos el doble de lo que va a manejar, entonces estamos bastante bien sobrados. Entonces podríamos poner 4 diodos de la serie 1N4001. Y acuérdense, checando la hoja de especificaciones, el 1N4001 tiene un voltaje inverso de pico de 50 volts máximo. Vamos a verificar cuánto es nuestro voltaje de pico para ver que está correcto. También podemos proponer el puente rectificador DD105 que maneja una corriente máxima de 1 ampere. Entonces, nuestro voltaje inverso de pico para el rectificador de onda completa con puente rectificador es, voltaje inverso de pico sería menos voltaje de pico menos un voltaje de conducción. Aquí nos queda que es 17.43 el voltaje de pico, menos 0.7, nos va a quedar menos 16.73. Pues esto es el voltaje inverso del pico que recibe cada uno de los diodos de nuestro puente rectificador. Va a recibir esto de 16 puntos y tantos. Cada diodo recibe esto en inversa.
Y entonces, si nosotros tenemos que nuestros diodos es el 1N4001, su voltaje inverso de pico máximo que soporta son 50 volts, entonces estamos bien, ¿verdad? Con menos 16 a 50 hay mucha diferencia, entonces no le va a pasar nada con esos diodos. Igual con el DB105 me parece, creo que es alrededor de 200 volts voltaje inverso de pico. Habrá que checar la hoja de especificaciones en el datasheet para verificar esto. Pero la corriente que sí la soporta y el voltaje inverso de pico también es algo. Entonces, cualquiera de esas dos opciones son viables. O poner 4 diodos o bien poner un puente rectificador ya como tal. Y para el filtro capacitor, dijimos que es de 2200 microfaradios, electrolítico con polaridad. El voltaje que va a recibir en la entrada, si recuerdan, en el parte del regulador de voltaje, es un voltaje de 13 volts. Entonces, esos 13 volts son de corriente directa. Entonces, necesitamos un capacitor que esté especificado para un voltaje mayor de 13 volts. Buscamos un valor comercial. Hay capacitores que manejan un voltaje del capacitor de 35 volts, o también hay algunos que manejan 50 volts o más. Entonces, cualquiera de estos dos son opciones viables. Seleccionamos un capacitor de 2200 microfaradios con un voltaje de 35 volts o superior. ¿Vale? Ya definimos todos los elementos de la fuente de alimentación. Lo vemos uno por uno. ¿Alguna pregunta, muchachos, en algún punto que se haya lado no haya quedado claro? Por favor, con la confianza. Es bastante información. Sí, es un poquito de información, ¿verdad? Es que seguirlo paso a paso. Bueno, ¿cuál es el secreto? Es empezarlo de atrás para adelante, de la resistencia, luego el calcular el regulador, luego el capacitor, luego la fuente rectificador y luego el transformador. Entonces, vamos de atrás hacia adelante. Órale. Eso va a aplicar para todos donde nos den ya nuestra corriente y voltaje de salida, ¿verdad? Así es que tú diseñas tu fuente para un voltaje de salida deseado y una corriente máxima. Con eso son tus datos. Y bueno, ahí propones de una vez el capacitor que vas a manejar. Ya tienes el capacitor, pues de una vez lo propones. Puede ser que tengas uno de 1000 microfaradios, uno de 2200 o otro más grande. Pues con eso. O bien, a lo mejor tienes varios capacitores de 1000 microfaradios y los pones en paralelo para sumarlos. Ya los sumas de manera directa y con eso ya diseñas tu fuente. Un transformador que tú tengas, pues ya ves qué es lo que puedes hacer con eso. Esa sería la idea, ¿no? Ya sea a partir de cosas que tú tengas, o bien, si lo diseñas a la medida, pues tendrías que comprar las piezas exactamente que requieres. Pero es paso a paso todo esto. Entonces, espero que les pueda servir de guía. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Se los envío en unos minutos terminando la clase. Pues ese sería el ejemplo de un diseño de una fuente de alimentación para 5 volts. Esto mismo lo pueden extrapolar para las fuentes de, ¿qué les gusta? No sé, de más 10 volts o de más 12 volts, menos 12 volts, de más menos 15 o algunas otras más, ¿no? De hecho, por ahí en la práctica que vamos a hacer, en la práctica número 2, estaríamos viendo las fuentes de alimentación. Podemos hacerla, yo creo que sería bueno que en la siguiente clase podamos revisar dudas que tengan de los ejercicios el día viernes, para que estén listos para el examen. Y ya en la siguiente semana hacemos la práctica número 2, si gustan el día lunes, que sería la práctica de una fuente de alimentación. Hoy te decimos el rectificador es de media onda completa. Pues vamos a hacer la práctica de fuentes de alimentación el día lunes. ¿Vale? Bueno, pero Claro, profe. no, el lunes sí tenemos clase nosotros el lunes, ¿verdad? Sí. Y nosotros tenemos el examen, no, con ustedes sí tenemos el examen el día, tenemos examen programado ya. El lunes con usted no tenemos clase, profe. No, ¿verdad? No, hasta el martes. Sería el martes, pero el martes tenemos el examen ya. Sería el examen el martes y entonces el día miércoles haríamos la práctica, ¿vale? Para que no les mueva yo nada. Pues el viernes que viene revisamos cualquier duda que tengan los ejercicios que les puse para que ustedes practicaran para el examen. Y el día martes hacemos el examen, el día miércoles siguiente hacemos la práctica número 2, que es la de fuentes de alimentación. Entonces vamos a abrir el siguiente ejercicio, que es el hecho de trabajar un regulador Zener, ver cómo funciona.
Esto se los envío para que ustedes lo puedan analizar. Y voy a abrir el ejercicio del regulador Zener. Vamos a ver. Nosotros tenemos un regulador Zener. Bueno, si recuerdan, el diodo Zener se polariza en forma inversa. Y en forma inversa va a funcionar como un regulador de voltaje, digamos, un poquito más sencillo que el que manejamos con la fuente de alimentación anterior. Este regulador Zener lo vamos a conectar de esta manera a través de un divisor de voltaje con dos resistencias, la R1 y la R2 que está aquí, en este caso se llama RL. Voy a alimentar una fuente de alimentación de 16 volts de corriente directa. Yo quiero regularlo la salida del diodo Zener y entregar un voltaje de... Pues, el problema consiste en aplicar un diodo Zener en un circuito para regular un voltaje, determinar cuánto vale el voltaje BL, voltaje de salida, el voltaje en la resistencia, en este caso el DR1, la corriente en el Zener, la potencia en el Zener, y voy a cambiar los valores de las resistencias de RL, o resistencia de carga, de 1.2 kiloohms en el primer caso, y después de 3 kiloohms en el segundo caso. Pues vamos a primero analizar para una resistencia de carga de 1.2 kilos. Y mis especificaciones de mi diodo Zener son, el diodo Zener va a poder regular 10 volts y una potencia de disipación máxima de 30 miliwatts, son mis especificaciones. Entonces vamos a colocar la resistencia de 1.2K aquí en RL. Y ahora sí, lo primero que vamos a hacer nosotros es sacar el divisor de voltaje. Espero que recuerden el divisor de voltaje. Es el voltaje y la resistencia que quiero entre la suma de las resistencias multiplicada por la fuente de voltaje. ¿Qué otra cosa? ¿Qué salió de esta cosa del Zoom, me parece? Seguimos con el ejercicio. Entonces decíamos que vamos a sacar el divisor de tensión para calcular el voltaje que está en esta resistencia, se llama RL, que de alguna manera va a afectar el comportamiento del diodo Zener. Entonces, por divisor de tensión, el voltaje que está en esta RL es BL. Entonces decimos el voltaje en la resistencia que quiero, que sería RL, entre la suma de las resistencias por el voltaje de entrada, que son 16 volts. Ahí está, entonces sería 1.2 entre 1.2 más 1K, multiplicado por 16 me da 8.72 volts. Esos 8.72 es lo que tengo en esta resistencia. Ahora bien, si observan, este voltaje es menor al voltaje Zener. Entonces, como este voltaje en la línea es menor a voltaje Zener, el diodo está apagado. Es decir, en este momento es un circuito abierto. Para que yo pueda activar el Zener y encenderlo, tiene que ser un voltaje mayor al voltaje del diodo Zener para que se encienda. Si no, de otra manera, este voltaje, este diodo Zener, desaparece, no existe. No está encendido. Es un circuito abierto. Al ser un circuito abierto, el voltaje Zener no se aplica. Solamente tenemos una corriente Zener que es de cero porque el circuito está abierto. Y entonces podemos determinar cuánto vale el voltaje en la resistencia R, que sería voltaje de la resistencia R1 entre la suma de la resistencia por el voltaje de entrada, y nos daría 7.27, que sumados estos dos nos debe dar los 16 volts. 7.27 más 8.72 nos debe dar los 16 volts de la entrada. Eso es lo que hay en la resistencia R1. Y dado que el diodo Zener, como decíamos, está apagado, su corriente es cero, su potencia es cero porque no tenemos corriente a través de él. Entonces, hasta ahí queda esa primera parte. Ahora, en la segunda parte, cuando la resistencia de carga es de 3 kiloohms, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, antes de pasar a la segunda parte, no sé si tengan preguntas de esa primera parte. Puedan visualizarlo completamente. Y ahora sí, preguntas de esa primera parte, muchachos. Eso de BZ y PZ, ¿sabes de datasheet?
Ah, ok. Ese voltaje Pero, profe, Zener y ese PZ es tomada de la hoja de especificaciones exactamente para un modelo determinado de diodo Zener. Yo tomé el 1N, no sé, 33, no sé, 20 y tanto, ¿no? Y me dio voltaje de 10 volts, con una potencia máxima de disipación de 30 miliwatts, es decir, lo que soporta máximo. Yo rebaso esas especificaciones, se va a quemar el diodo. Y este voltaje es el que va a regular 10 volts, lo que va a regular. La corriente puede cambiar en el diodo Zener, pero el voltaje me va a mantener en 10 volts la salida. ¿Alguien más con alguna duda? Yo tengo una duda. Adelante, por favor. La razón por la que podemos ocupar el divisor de voltaje es porque el diodo Zener, o sea, porque no hay una corriente que pase por él, entonces no está actuando como un interruptor abierto. Exactamente. Digamos que el voltaje que yo tenga en el divisor es el que me va a determinar si se enciende o no. Y este voltaje que hay en el divisor es mayor al diodo, al voltaje Zener nominal, me va a decir que lo encienda o lo apague. En cuanto yo lo encienda, el diodo Zener va a empezar a trabajar y a regular, que es lo que vamos a ver en el inciso B. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos Ahorita a... decimos que está, ¿sí me escucha, profe? Claro que sí. Adelante, por favor. Ahorita decimos que está apagado el diodo Zener porque superamos el voltaje. Porque el voltaje es menor. El Ah, voltaje ok, que el voltaje, tenemos ajá. es menor que el voltaje Zener, el que está aquí en la resistencia RL. Este voltaje es menor al voltaje Zener. Entonces, por eso está apagado. ¿Te fijas? Este 8.72 es menor que 10, ¿verdad? Ahí está, 8.72 es menor que 10, por lo Sí. tanto está apagado. Profesor, pero, bueno, aquí mi pregunta es, si el diodo estuviera prendido, ¿no podríamos aplicar el divisor de tensión, o sí? Ya es donde va a cambiar, esa es la parte del inciso B justamente. Entonces, yo creo que Ah, vamos ok. al inciso B para que les quede un poco más claro, ¿sale? Vamos ahora a cambiar. Entonces, con una resistencia de 1.2 kilos, no nos sirve porque el diodo Zener nunca se prende, entonces no funciona, entonces no está regulando. Entonces ahí no cumple la función. Vamos a cambiarla por la resistencia de 3 kilos y vamos a ver qué pasa. Ahora sí vamos a meter la resistencia de 3 kilos acá. Vamos a volver a aplicar el divisor de voltaje. Ahora nuestra RL vale 3 por el voltaje de alimentación entre la suma de la resistencia 3 más 1 son 4. Y ahora sí, si se fijan, el voltaje BL vale 12 volts. Por lo tanto, el voltaje BL es mayor al voltaje Zener que está en el diodo. Entonces, ¿qué es lo que, consecuencia de esto? Hace que el diodo se prenda. Y ahora sí empieza a trabajar. Y fija entre sus terminales 10 volts. ¿No? Primero el divisor cumple su función de activar el diodo Zener, lo prende y hace que el diodo Zener se active y mande 10 volts a la salida. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia en RL ahora se convierte en 10 volts. Ya no es en 12, sino en 10. Fija, el diodo se enciende, hace que el voltaje en la resistencia sea de 10 volts y fija su voltaje. Está trabajando el diodo, está demandando corriente, está funcionando. Ahora sí, tenemos que voltaje Zener es igual a 10 volts, voltaje en la línea se convierte en 10 volts, y ahora sí, nosotros tenemos, aquí tenemos 10 volts, y aquí tenemos 16, y restamos esos 10 volts a los 16, sabemos que aquí en la resistencia R1 habrá 6 volts. ¿Cómo lo checamos? Aplicando la ley de los voltajes en el lazo. Sería menos 16, más el voltaje en la resistencia R1, más el voltaje en que son 10 volts, despejamos y aquí está, 6 volts. 6 volts es lo que hay en la resistencia. Después queremos calcular la corriente en R1. Sabemos que tenemos 6 volts sobre la resistencia de un K. Nos va a dar 6 miliamperes. Esa es la corriente en R1. También podemos calcular la corriente que hay en RL. Sabemos que el voltaje son 10 volts entre la resistencia que son 3K. Vamos a calcular, entonces, la corriente en RL es voltaje Zener entre la resistencia Zener son 10 entre 3K, da 3.33 miliamperes. Entonces ya tenemos la corriente que hay en esta resistencia R1 y la corriente que hay en la resistencia RL. Y nos falta una tercera corriente que es la corriente Zener. Entonces aplicamos ley de las corrientes en el nodo A. Vamos a aplicar ley de las corrientes en el nodo A. Y nos queda la corriente que entra es positiva, sería más IR, la corriente que sale es negativa, menos IZ, menos IRL. Aquí está.
IR1 menos IZ menos IR igual a 0, para que se cumpla la ley de las corrientes. La que me interesa IZ la paso, la despejo del otro lado. Les queda IZ es igual a IR1 menos IRL. Y de ahí, pues ya tengo ese despeje, y ya nada más es restar las dos corrientes. Y me queda que mi corriente vale 6 menos 3.33, vale 2.67 miliamperes. Esa corriente es la corriente que yo tengo demandando por el diodo para ese voltaje que está fijando. Tengo mi IZ, corriente Zener. Entonces, si yo quiero calcular la potencia Zener, es voltaje por corriente. En este caso, mi voltaje Zener es 10 volts, la corriente que obtuve fue en 2.67. Al hacer el producto me queda que son 26.7 miliwatts. Y si recordamos la potencia que fue propuesta nominalmente en la hoja de datos es de 30 miliwatts, entonces, aunque estoy cercano, pues todavía debe estar funcionando. Tal vez lo óptimo hubiera sido que nuestra corriente o nuestra potencia fuera a la mitad, a lo mejor 15 miliwatts. Entonces, a lo mejor tenemos que buscar un diodo Zener un poquito más, más grande, a lo mejor de unos 50 miliwatts, para no tener problemas de la disipación de potencia y se nos caliente y se nos pueda quemar. Pero bueno, ahí, aún así todavía cumple, ¿no? La potencia Zener calculada es menor que la potencia Zener máxima. Y ahí quedó nuestro análisis. No sé si tengan preguntas en algún punto de esta parte del inciso B. Ahora sí, por favor. Adelante, por favor, dudas que tengan. Yo lo que tengo es la parte de los capacitores. Ok. ¿Y en qué parte, Alexis? En Bueno, la parte aquí donde nosotros podemos denominar el valor del capacitor que queramos. ¿te refieres al de fuente de alimentación? Sí, tú puedes proponerlo. Recuerda que entre más grande sea el capacitor, menor rizado vas a tener a la salida. Y también si tu resistencia de carga que vas a conectar es pues es pequeña o más bien si es muy grande, pues va a ser menor rizado. Y aquí la recomendación es que el rizado que tú manejes sea menor o igual al 10%. ¿Sí? Ok. A la hora de calcular el factor de rizo, que dé un factor de menor o igual al 10%. Entonces, digamos, son las especificaciones para diseño. Tú debes tener siempre presentes. Y el capacitor, tío, tú lo puedes proponer. Entre más grande, pues es mejor, ¿no? Aunque resulta un poquito más costoso. Pero bueno, ese es el detalle, ¿no? Si algo en calidad requiere un poquito más de inversión. Luego, a Bueno, profe, veces, Adelante, ahora sí, perdón, eh, se cortó hace rato. Adelante, por favor. en este caso, aparte de, o sea, con el capacitor, en este caso si es de 2200 microfaradios, el rizo es menor. ¿Hay otra forma de lograr ya con otros dispositivos, o sea, componentes, corregir ese rizo? Si tu resistencia de carga, lo que vas a conectar a la salida es una resistencia grande, pues no te va a dar un rizado tan significativo. Es decir, puedes utilizar un capacitor menor, a lo mejor un capacitor de 1000 microfaradios, y la resistencia que vas a manejar a la salida a lo mejor es de, ¿qué te gusta? No sé, unos 100K, 200K o algo así. Pero recuerda que eso es la resistencia equivalente que tiene lo que vais a conectar. Imagínate que esto es una fuente de alimentación con la que vas a cargar un celular. Entonces el celular te tiene que especificar cuál es su resistencia interna equivalente para que sepas cuánto va a ser la resistencia de carga. ¿Ah? Entonces tú vas a alimentar un circuito, por ejemplo, vas a alimentar, no sé, si te gusta un televisor, entonces tienes que ver cuál es la resistencia equivalente del televisor para que alimente al televisor esta fuente de alimentación y sepas cuánta corriente va a demandar máximo. Entonces, la carga es lo que le vas a conectar a tu fuente. Entonces, de eso depende la corriente máxima que te va a demandar y de ahí el factor de rizo está relacionado con la resistencia de carga, el valor, y con el filtro capacitor que le pongas. Entonces, esas serían las condiciones. Un filtro capacitor grande y una resistencia de carga grande te da un rizo muy pequeño. Y lo opuesto también. Ok, gracias. Sí, adelante. ¿Alguien más? Espero haber aclarado sus dudas de la fuente de alimentación, no sé si del regulador de... ¿afecta algo tener más capacitores? Que si afecta Afecta algo, más. generalmente los agregan un filtro adicional, algunos capacitores pequeñitos para eliminar también transitorios, y de alguna manera al poner más capacitores en paralelo, pues suman las capacitancias para hacerla más grande todavía, ¿no?
Les decía el caso que yo tengo, en lugar de tener unos 2200, yo tengo dos capacitores de 1000 microfaradios. Los pongo en paralelo y recuerden que podemos sumar los capacitores conectados en paralelo de manera directa, sumando 1000 más 1000 serían 2000 microfaradios. Entonces, esa sería la respuesta que tendríamos ahí, al tener más capacitores conectados en paralelo. Aumentar la capacitancia y también eliminar transistores de las señales de salida del regulador. Y bueno, también existe otra cosa que se llama filtros RC, el cual elimina también algunas variaciones de la señal de rizado. Es una combinación de resistencia con capacitor. En algunos libros vienen algunos diseños relacionados con esto, es cuestión de consultarlos y checar cómo están haciendo el cálculo de esos valores. No tiene mayor complicación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nuestro capacitor es más pequeño, hay más rizo. Así es, esa es la respuesta, exactamente es lo que ocurre. Gracias. Vamos a abrir entonces las diapositivas para terminar de ver lo que nos faltaba, para ya cerrar esta parte. Compartir mis diapositivas, un segundito. Dar esto. Ya para terminar. Diapositivas, ¿dónde están? Aquí están. Una pregunta, profesor. Adelante. ¿Un valor alto de rizo va a afectar a nuestro regulador de voltaje o a los componentes que conectemos a la fuente? Bien. Esto sucedería que pudiera haber un problema en nuestro regulador, suponiendo que el voltaje que nos estuviera la variación nos hiciera que el voltaje que entrega al regulador fuera menor al voltaje de entrada que requiere el regulador. A ver si me explico. En nuestro regulador, por ejemplo, el 7805, requerimos un voltaje mínimo de 8 volts. Pero si nuestro rizado hiciera que el voltaje de entrada fuera abajo de los 8 volts, no sé, 7 o 6 volts de entrada, entonces eso sí afectaría a nuestro regulador, porque en lugar de darnos 5 volts, ya no nos estaría dando 5 volts, como está fuera de la especificación de entrada, puede ser que nuestro voltaje en lugar de darnos 5 volts, nos esté dando 4 volts, entonces ahí ya tenemos un problema. Entonces digamos que de esa manera el rizado podría afectar en la señal de entrada al regulador. Esa sería la respuesta. Ok. Vamos a ver dónde estamos. Estamos viendo lo que es los diferentes tipos de diodos. Ya platicamos del diodo Zener. Profe, ahí donde tengo yo preguntas Sí, adelante. de las fórmulas de... ¿Cuál era? Yo le dije las de... con puente rectificador. Ok, Las fórmulas que teníamos. puente rectificador. ¿Se acuerdan que por ahí vimos un ejercicio? Déjenme ver si lo podemos abrir ahorita. Déjenme un segundito, déjenme ver dónde tengo los ejercicios sueltos. Tenemos fuente de serie, diodos, aquí está. Y dices con puente rectificador, ¿verdad? Aquí está rectificador puente. Vamos a compartir la pantalla, pero un segundo. Vamos acá. Compartir la pantalla del ejercicio. Y aquí está el con rectificador puente. ¿Me decías en qué fórmula tenías duda? ¿En qué parte? ¿O en qué fórmula? Me refiero a la parte de diapositivas. Ah, porque aquí en los ejercicios ya estamos utilizando la fórmula. Porque en esa creo que ya vi. Y la parte de pico. Voltaje de pico. El voltaje de pico al principio, bueno, el que venía en las diapositivas que estábamos mostrando hace rato, Sí. venía positivo, pero no me coincidía, y entonces lo puse al revés, lo resté, y ya me coincidía con el voltaje de pico. Ah, ok. Sí, bueno, hay que mencionar que algunas fórmulas las tomé justamente de algunos libros, pero en el libro no mencionan que ese voltaje debe ser negativo si te refieres al voltaje inverso de pico. Y realmente al momento de hacer la medición nos damos cuenta que sí es negativo.
Entonces, por eso yo le adicioné ese signo negativo, porque realmente sí es un valor negativo, aunque en la fórmula que vienen los libros no lo especifican. Pero al momento que nosotros hacemos la medición, lo medimos con el osciloscopio, ahí nos damos cuenta que efectivamente debe ser un voltaje negativo, como lo estoy marcando aquí. Entonces, ¿con qué se van a guiar ustedes? Con los ejercicios que les estoy proporcionando, porque ahí está ya el signo que debe tener el valor de la señal. Por ejemplo, aquí tengo mi voltaje inverso de pico de los diodos es menos BP, menos el voltaje de conducción del diodo. Y ahí está el menos 16.3, ¿no? Entonces yo les pediría que se guíen con las fórmulas que les estoy dando, con los ejercicios que les estoy entregando, donde viene detallado y ahí viene todo bien analizado. Y vienen, bueno, ahora sí que algunas correcciones que yo les he hecho ahí, en algunas fórmulas que vienen en los libros, no vienen tan precisas. Les he agregado algunas cosas ahí de contribuciones. Entonces, si se guían, por favor, con los ejercicios, ahí viene bien detallado y vienen los signos. Ok. Y para el voltaje por ejemplo, en esos casos, la potencia, ¿se toma la suma del voltaje de los dos diodos? Para calcular la potencia en un diodo, ¿o a qué te refieres? Es que no te entendí tu Para pregunta. esa parte, ¿cómo se calcula la potencia para estos casos? Bueno, recuerda que es la corriente que va a demandar cada diodo. Entonces, si tú tienes una corriente, que en este caso vamos a calcular que es la corriente promedio, nosotros ya calculamos el voltaje de salida, ¿no? El voltaje de salida, que es el voltaje promedio, 2 veces el voltaje de pico rectificado, entre pi. Aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? 2 veces el voltaje de pico rectificado entre pi, nos va a dar en este caso 10 volts para el caso. Entonces yo quiero calcular la corriente, como este es un voltaje de corriente directa, que está a la salida, pues ya nada más por ley de Ohm voy a calcular la corriente que tengo a la salida, que es corriente promedio, será voltaje promedio entre la resistencia de 10K. Entonces me está diciendo que que me va a demandar una corriente de 1 miliamper. Entonces mi potencia del diodo sería esta corriente que yo tengo. Yo voy a hacer circular esta corriente por cada diodo de 1 miliamper, y entonces para calcular la potencia en el diodo sería la corriente promedio por el voltaje del diodo. Pero el voltaje del diodo, recuerda que en este caso sería 0.7 si está conduciendo. Ajá. Si está conduciendo sería el diodo de 0.7 por 1 miliamper, está polarizado en directa. Si está polarizado en inversa, el diodo no está conduciendo, por lo tanto su corriente es cero, o es la corriente de fuga, que es una corriente extremadamente pequeña, de unos cuantos picoamperes, entonces se considera cero. Entonces ahí lo único que tendrías presente en polarización inversa en el diodo sería el voltaje inverso de pico, nada más, ¿no? La potencia sería mínima la que consume. Entonces solamente en polarización directa el diodo que consume potencia, que sería el producto de la corriente promedio por el voltaje del diodo conduciendo, que sería de 0.7. ¿Sí queda claro? Vamos a dibujarla, vamos a calcular la Sí, potencia. ya quedó claro. Vamos a ponerle aquí, vamos a calcular la potencia. Vamos a ponerle aquí potencia del diodo. Cambiar el color. Distinga. Entonces vamos a poner potencia del diodo. Potencia del diodo es igual a voltaje del diodo. En este caso sería el voltaje de conducción multiplicado por, en este caso, por la corriente promedio que tenga yo en mi rectificador. ¿Va? Promedio. Entonces aquí tendríamos que sería 0.7 voltios por 1 miliamper. Entonces esto nos da igual a 0.7 miliwatts, ¿no? 0.7 miliwatts. Ya calculé la potencia del diodo. Por eso, si gustan copiar esta fórmula, sería la potencia que tendríamos en el diodo, sería potencia del diodo sería igual a voltaje del diodo por la corriente promedio que tengamos, y eso nos da la potencia. ¿Tomar nota? Entonces, por favor,
para sus formularios que van a ir realizando, apóyense por favor en los ejercicios que les voy proporcionando, ya vienen bien detalladitos. Cualquier duda que tengan sobre los ejercicios me dicen, podemos checarlas ya sea ahorita o igual en la próxima clase que tengamos el día viernes. Y también les encargo por favor si sigan haciendo los ejercicios de práctica para que queden listos para el examen, que sería el próximo martes. Y ya cubrimos creo que todos los temas de la primer parcial para que ustedes estén listos para el examen. Por favor. ¿Y el examen de dónde vendría? Pues digamos que la guía sería los ejercicios que les proporcioné, ya estaríamos llegando hasta lo que es fuentes de alimentación y y el diodo Zener. Hasta ahí abarcaríamos. Ok, gracias. Ya ven que Profesor, vimos. Sí, adelante. yo tengo una pregunta acerca del diodo Zener. Sí, adelante, por favor. El diodo Zener empieza a trabajar una vez que llegamos al voltaje especificado en el datasheet. Así es, así es. Ok. Si nosotros rebasamos ese voltaje del diodo, empieza a funcionar y entonces empieza a regular. Tenemos, por ejemplo, el regulador que veíamos de 10 volts. En cuanto en el divisor de tensión rebasemos esos 10 volts, en automático se prende y entonces empieza a regular y maneja esa salida de 10 volts. Ok. Igual hay diodos de Zener de más voltaje, a lo mejor de 20 volts, 25 volts, 50 volts, etc. Más hay que checar la hoja de especificaciones de ese diodo para saber qué voltaje te entrega y cuál es su corriente, su potencia máxima de disipación para no rebasarla. Y podemos manejar un porcentaje, un 75%, un 50% menos para evitar que se nos caliente nuestro diodo. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Vamos entonces a checar las diapositivas por si hay algo más que hayamos dejado pendiente. Cerrar esto. Vamos a ver las diapositivas. Vamos. Aquí está la fuente de alimentación. Vimos todo esto. Vimos algunas aplicaciones del diodo, de Zener. Vimos que se comporta como una fuente de voltaje. Se polariza en inversa. Y trabaja en la región Zener, que es en polarización inversa. Y en directa, pues es un diodo normal que no nos funcionaría con gran cantidad de fuga. Físicamente como es nuestro diodo Zener, en este caso de su ánodo, su cátodo, y por aquí les había indicado algunos valores comerciales. Por ejemplo, el 1N4728, y aquí nos dice para qué valor de potencia es, en watt, y aquí están los valores de voltaje nominales que puede manejar, que son desde 3.3 hasta, hay por ahí algunos de 14 volts, y algunos de hasta 17 volts, como es el 1N4740. Físicamente es color rojizo, tiene marcado el ánodo y el cátodo, pero generalmente viene marcado con una banda del cátodo, banda oscura. Se puede utilizar algunas fuentes de alimentación, no tan eficiente como el regulador en forma de circuito integrado que tiene muchos componentes, y es mucho más eficiente, pero bueno, puede funcionar para una emergencia, ¿no? Existen algunos otros modelos de diodos que son de alta conmutación, como es el diodo Schottky, que se utiliza para altas frecuencias de conmutación. Sigue siendo un diodo de unión, pero este diodo está formado por una parte semiconductora y otra parte de metal. Tenemos en este caso un diodo Schottky formado por una región, un material tipo N y una parte metálica. Aquí tenemos el símbolo del diodo Schottky, que es de alta conmutación, se utiliza en circuitos integrados, sobre todo en las computadoras donde tienen unas frecuencias de operación muy altas. Existen otros diodos que también se utilizan sobre todo en cuestiones de radiofrecuencia, como es el diodo túnel, que tiene una curva característica de esta manera y se utiliza para generar osciladores. Los osciladores sirven precisamente para construir generadores de funciones. Para eso sirven los osciladores. El diodo más común que hemos trabajado o utilizado es el diodo emisor de luz, que básicamente es un diodo de unión, nada más que este se aprovecha
que al momento de generar los electrones que pasan de la banda de conducción a la banda de valencia, al momento que regresan, estos emiten luz. Ese exceso de energía la transmiten en forma de cuantos de energía luminosa, que se llaman fotones. Eso es el bioemisor de luz, pero sigue siendo una unión PN. Y los materiales, obviamente, son materiales fotoluminiscentes, que emiten luz en el espectro, realmente en el espectro visible. Habrá algunos LEDs que emitan luz en el espectro infrarrojo, pero esos no los alcanzamos a ver nosotros con nuestros ojos. Aquí está el espectro visible, que va de los 420 nanómetros hasta los 740 nanómetros, mientras que el espectro infrarrojo va de los 880 hasta los 1000 nanómetros. Existen diferentes diodos de diferentes materiales, como son los diodos de arsenio de galio. Estos diodos de arsenio de galio emiten radiación en el espectro infrarrojo. Y existen algunos otros que emiten luz en el espectro visible. Por ejemplo, está unos que son de fosfuro de arsenio de galio, que es GaAsP, que son LEDs rojos. Existen algunos otros de fosfuro de galio, con los cuales se pueden obtener LEDs mucho más brillantes y también LEDs de color naranja. Estos LEDs que vemos de diferentes materiales van a emitir radiación en diferentes frecuencias sobre el espectro visible y tienen diferentes voltajes de conducción para que puedan funcionar. Generalmente manejamos diodos LEDs que tienen un voltaje entre sus terminales de 1.2 volts y ponen máximo de 5 volts el voltaje de conducción que pueden fijar cuando se polarizan en directo. Las corrientes pueden variar de alrededor de unos 20 miliamperes, de 20 a 30 miliamperes. Aquí lo delicado es, si el diodo LED lo polarizamos en inversa, es mucho más sensible que el diodo de unión. Aquí nos manejamos voltajes de 50, de 100, 200 volts, sino aquí su voltaje de ruptura puede ser valores pequeñitos. Entonces si lo polarizamos en inversa, con voltajes a lo mejor 10, 15 volts, lo podemos dañar y ya no funciona. Eso es lo que tener mucho cuidado. Y aquí tenemos algunas corrientes de los diodos de 20, 10 miliamperes. Y aquí tenemos, según el tipo de diodo, pues los voltajes que pueden manejar. Por ejemplo, tenemos un diodo ámbar que maneja un voltaje de conducción de 2.1 volts. Tenemos un diodo azul de nitruro de galio que maneja 5 volts. Un diodo verde de fosfuro de galio de 2.2 volts. Uno naranja que es fosfuro de arsenio de galio de 2 volts y así. Para diferentes colores tenemos diferentes voltajes de conducción, es decir, lo que va a fijar el diodo en sus terminales en polarización directa. Y bueno, el último dispositivo que maneja la unión es la celda solar, que en este caso, pues, a través de recibir radiación luminosa, eso es lo opuesto al LED. Aquí lo que hace es recibir radiación luminosa y generar voltaje entre sus terminales, que se van a recolectar en una batería. Al unirse todas estas celdas solares van a generar un gran voltaje en corriente directa que se va a recolectar en una batería y con eso va a servir para alimentar los circuitos, puede ser en una casa o en un cierto lugar. Por ejemplo, la iluminación de las calles, como están aquí en la zona de Pachuca, están trabajando con celdas solares que están alimentando una batería y con esa batería en la noche se va a activar para encender el alumbrado público. También se puede utilizar en algunas casas esta iluminación colocando paneles solares en los techos de las casas, almacenamos unas baterías y después hay algo que se llama un inversor, que es un convertidor de corriente directa a corriente alterna para alimentar los 127 volts y tener el alumbrado de la casa funcionando con estas celdas solares. Y bueno, sería todo lo que corresponde a la unidad número 1. No sé si tengan alguna pregunta. Con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, muchachos. Profesor, yo tengo una duda. Adelante. Los demás tipos de diodos, como el diodo túnel, me parece, y el shorty, ¿vamos a hacer ejercicios de esos? ¿O van a venir en el examen o no? No, solamente es información complementaria. Ah, ok. En algún momento ustedes van a tener que manejar esos diodos y manejan señales de comunicación en lo que son radiofrecuencias. Probablemente en alguna materia más adelante pudieran retomar alguno de esos diodos. Y van a ver que algunos circuitos integrados están fabricados con esos diodos, pero ustedes por lo menos ya tienen las nociones de la existencia de ese tipo de elementos.
Por eso no les puse ningún circuito adicional y tampoco ningún un ejercicio porque no los vamos a utilizar ahorita en el curso. ¿Vale? Ok, gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Entonces, nos estamos viendo el día viernes, por favor. Cuídense mucho y nos vemos, por favor, cuídense. Nos vemos. Gracias.